Hola a todos, soy Fernando, uno de los fundadores de Psicólogos del Deporte Online, empresa en la que nos dedicamos al asesoramiento en psicología del deporte. En este episodio del video podcast Charlas PDO hablaremos con Montse Brutons, jugadora profesional de básquet, internacional en categorías formativas y ante todo una grandísima persona. Montse nos contará, entre otras cosas, el inicio de su carrera deportiva, de cómo en muy poco tiempo pasó de empezar a jugar a hacerlo en uno de los mejores equipos de España, y lo que esto supone para una adolescente. Nos explicará también cómo vivió a nivel personal, académico y deportivo los 4 años que estuvo en Estados Unidos. Estamos convencidos que las vivencias y reflexiones que compartirá con nosotros os resultarán también muy enriquecedoras. El otro día estaba documentándome un poco para hablar contigo, de ver la situación un poco del básquet femenino, ¿no? y demás. Y me saltó una noticia de esta modalidad nueva, del 3x3, que ya no es tan nueva, ¿no? Porque yo me acuerdo ya hace unos años, cuando tú estabas en etapas junior y demás, que ya hay algunas ya que empezabais a jugar. Me parece que los Juegos de Tokio creo que fue la primera vez, creo que es la oficial, Sí, y esta sí. segunda en París fue ya es como que un poco me da la sensación desde fuera, sin conocer mucho el ámbito, el sector, como que se ha consolidado, ¿no? No sé si tú alguna vez has participado en esta modalidad o si tienes algún recuerdo. Sí que jugué, creo que hace 2 años, antes de la lesión. Jugué con un equipo que se hizo, bueno, pues a raíz de los torneos que hacía la federación en verano. Hicieron un equipo que se llamaba Agua y Jardín Central 3x3, que nació en Logroño y que, bueno, que estaba pues Elena Oma, ¿quién más estaba? Paula, ay, es que no me acuerdo de su apellido. Bueno, y pues como que nos ficharon un poco a todas, ¿no? Y consiguieron patrocinadores, y entonces crearon un equipo. Y bueno, la gracia era, teníamos que ir con, bueno, pues a cada torneo de la federación, o que también de la Federación Catalana, que hacía un par ahí en Cataluña, e intentar ganar los máximos posibles para poder después clasificarnos pues en la final que se hacía en Tenerife. Entonces, bueno, pues participé un año, sí que creo que fui a un torneo o a 2, y sí que éramos pues 8 o 10 y cada una pues o íbamos rotando o dependía de disponibilidad. Pero bueno, después del año pasado con la lesión y tal, y este año tampoco tengo ganas, porque al final es muy exigente. Te da la sensación que estás jugando baloncesto cuando no es realmente baloncesto, porque no se aplica, ¿no? Al final es 3x3 y no 5x5. Y bueno, parece que hay un desgaste físico bastante alto, porque son 10 minutos básicamente a tope. Pero después, claro, esas habilidades físicas y técnicas pues muchas veces no se adaptan a 5x5. Entonces, bueno, pues yo pues por la lesión del año pasado, que quería, bueno, seguir limando cosillas, y también pues que quería descansar, estoy terminando un máster, y además que te quita mucho tiempo porque tienes que estar toda la semana preparándote para competir, y no me apetecía hacer eso este año. Entonces, pues algo más apartado. Porque Pero está entonces, bien. tal como me lo explicas, como me lo imagino, está concebido para jugadoras, ¿no? Pues que están sois profesionales y que en un momento de la temporada hacen como una parte para hacer el 3x3, ¿no? Sí, bueno, sí, porque el 3x3, bueno, como nuestra liga es solo de 8 meses, la liga de 3x3 empieza justo casi un mes después que nuestra liga termina. Hay algunas jugadoras que se van a dedicar solamente al 3x3, que es Jimeno, Gracia, y bueno, pues, y creo que a lo mejor Sandra, porque han estado en los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Ahora hay equipos ahí pues no sé si es por Indonesia, pues por Asia, que pues pagan a jugadores bastante, bastante dinero por competir en ligas que tienen ahí de 3x3. Pero bueno, básicamente el resto lo que hacen, bueno, mis compañeras que conozco, pues es compaginas los 8 meses de jugar el 5x5 y durante el verano juegas 3x3. Y bueno, pues ahí si tienes unos patrocinadores, alguien que te paga los viajes, y si ganas torneos, pues te sacas algún dinero. Si ganas, si no, pues no.
Una de las cosas que me llamó la atención que no hay entrenador in situ. O sea, imagino que hay una figura de seleccionador o alguien en concreto, ¿no? Que selecciona el equipo, pero lo que son el tiempo de juego, allí no hay nadie. O eso es menos lo que he entendido. Sí. Nosotros lo que hacíamos era cuando, bueno, tuvimos una semana de entrenamientos y ahí sí que estuvo un entrenador presente, ¿no? En pues algunas tácticas, ¿no? En plan, más pillería, ¿no? Nos enseñó un poco más de pillería o movimientos, porque al final tienes muy poco tiempo para atacar. Entonces, pues eso, nos enseñó un par de recursos, pero después en la pista no tiene por qué estar. Eres tú, o bueno, las 3, 4 que están jugando son las que te autoentrenas, ¿no? O te autodiriges, porque tampoco tienes mucho tiempo. Tienes creo que 2 tiempos muertos y hay veces que en esos 10 minutos no pides el tiempo muerto. Entonces, al final, pues no te da tiempo para pensar ni para hablar mucho tampoco. Bueno, imagino que de vez en cuando no tener esta experiencia de no tener un entrenador, de no tener una pizarra, ¿no? Que a veces estáis demasiado encorsetados, ¿no? Este tipo de deportes como el básquet, de que hay alguien siempre ahí supeditando de vez en cuando, ¿no? De encontrarte tú y dejarte un poco, aunque tengáis de forma un poco previa, pues más o menos los conceptos que cómo queréis jugar, pero imagino que puede ser bastante liberador, ¿no? De vez en cuando decir, mira, pues no hay nadie aquí en la banda o nos lo gestionamos nosotros y que salga un poco lo que salga, está bien. Sí, yo creo que eso es una parte buena y siempre hay una parte mala. Yo creo que es muy importante encontrar el equilibrio, pero después de estar a veces tantos años jugando el 5%, que estás muy, como has dicho, ¿no? Encorsetada, la jugada es esto, tienes que hacer esto y quien se la va a jugar es esta y tú no, y tú tienes que seguir, ¿no? Tienes que seguir por ese camino, ¿no? No te puedes salir porque entonces vaquillo, ¿no? El 3x3 creo que es muy bonito en esa parte, ¿no? Porque al final te deja pues creatividad y jugar y tal, pero también al mismo tiempo estamos tan acostumbradas a que nos digan lo que tenemos que hacer o no, haz esto, o no, eso no me gusta que lo hagas, o no tires de 3, o no hagas esto, que a veces no es un reto también para la jugadora decir, ostras, es que tengo todo este abanico para elegir, me puedo salir un poco de mi zona de confort y no pasa nada porque no tengo a nadie que me esté marcando desde la banda. Entonces, eso también es muy interesante mentalmente. Pues mira, si te parece, antes de proseguir en la conversación, que ya han salido ya varios temas, ya que me he apuntado como para hacerte algunas preguntas, paso a presentarte, ¿vale? Para aquellas personas que no te conozcan. Estamos hablando con Montse Brutons, es jugadora profesional de baloncesto, es nacida en Cocentaina, provincia de Alicante. Y Montse comenzó a jugar a básquet a los 13 años y a los 15, es decir, solo 2 años después, ficha por el Segle XXI, que ahora ya nos comentará un poquito más qué es esto del Segle XXI por si hay alguien que no lo conoce. El hecho de ser fichada por el Segle XXI le hace que tener que mudarse a Barcelona, donde vive 3 años en la residencia Blume, donde aparte de su actividad deportiva, la compagina con la academia. Posteriormente, una vez finalizada estos años de la Blume, se marcha becada a Estados Unidos para jugar 4 años en la Universidad Oral Roberts de Tulsa, Oklahoma, donde obtuvo la licenciatura en marketing. Una vez finalizada, vuelve a España, jugando 1 año en León, 3 en el Cádiz y la Seu d'Urgell, y este último en Araski de Vitoria-Gasteiz. Todos equipos de la Liga Femenina Andesa, lo que es la primera división del básquet español. Si no me equivoco, ha sido también internacional en diversas categorías inferiores con la selección española, jugando europeos y campeonatos del mundo en esas categorías. En la actualidad, como has comentado, estás acabando tu tercer máster y por añadir, pues nos comentabas previamente que eres una melómana apasionada y cuando el tiempo te lo permite, tocar la trompa en la banda de tu pueblo. Lo intento. Bienvenida a Charlas PDO, Montse. Es un honor y un orgullo tenerte con nosotros y espero que disfrutes de la charla como seguro que vamos a hacerlo. Gracias a vosotros por la invitación y es un placer. Ahora estaba recordando este momento, ¿no? que a nivel biográfico llama la atención, ¿no? Que yo también no era consciente de que empezaste a jugar, supongo que a básquet de una manera más organizada, incluso con 13 años, ¿no? Que 2 años después eres fichada por el Segle XXI. A mí esto me ha llamado la atención. Sí, yo empecé tarde. Sí que es verdad que cuando era un poco más pequeña, pues sí que jugaba pues en una liga local con el cole, con mi hermana y tal, pero o sea, nada, o
sea, liga local de mi pueblo, que ya te imaginarás. Y después creo que pues a los 13, 14, a ver, pues creo que volví un año antes a jugar con liga local también, ya era un poco más mayor, creo que era infantil, y jugué pues media temporada con chicas en liga local y media temporada con chicos, porque pues era una tía bastante grande, los chicos juegan en una liga superior, ¿no? Pues bueno, un zonal, que era un poco mejor que liga local. Y después el año siguiente fiché por un club que estaba en Alicante, el Cabo Mar. Y bueno, mi madre me llevaba 2 veces a la semana para entrenar y una para el partido. Y después al año siguiente, bueno, pues con el Cabo Mar jugamos autonómica, que era ya algo más organizado, más, bueno, ¿no? Algo un poco más baloncesto, pues técnico-táctico, ¿no? Como se conocía, pues que creo que en los años anteriores Cabo Mar fue a los campeonatos de España, etcétera, etcétera. Yo no fui con mi año. Bueno, y eso, y el año siguiente pues fui a fichar en el siglo XXI. Entonces, bueno, fue todo muy, muy rápido, muy de, "Buah, casi acabo de empezar y ya, bueno, no, y ya pues eso, que me ficharon con el siglo, ¿no? Y entonces fue como un paso, como todo iba muy deprisa. En esos momentos pues también pues, me seleccionan con la selección valenciana para ir con un año más, también voy a la sub-15 con la selección española. Entonces muchas cosas pasaron en ese periodo de tiempo, ¿no? Cosas buenas, pero también con, pues, bueno, pues con mucha carga de muchas cosas importantes. Imagino que fue entonces una época muy intensa para ti y para tus padres, ¿no? Que imagino que llevan el peso de cómo gestionar aquello, ¿no? Porque a nosotros, Montse, en Psicólogos del Deporte Online trabajamos con... Hay una parte muy importante de las personas con las que trabajamos que son jóvenes deportistas de cierto nivel, ¿no? Y cada vez somos más conscientes, ¿no? Del peso de la familia en estos momentos. Es decir, es verdad que el foco recae sobre el chico o la chica, ¿no? Pues que con 13, 14, 15 años empieza a sobresalir. Pero claro, esto luego tiene unas repercusiones, ¿no? Y las familias al final son las catalizadoras, ¿no? De qué mensaje, de qué se le llega a filtrar a su hija, a su hijo, ¿no? Y esto hay un fiel reflejo, ¿no? De qué emoción le llega al deportista, es como que previamente ha estado filtrada, ha estado pautada por la familia, ¿no? Y no sé si tú qué recuerdo tienes de ya hace unos años de esta etapa, de cómo era en casa, ¿no? Ese rum rum que se activó a través de la llamada del siglo. Pues la verdad que fue una etapa un poco rara, porque mis padres no son deportistas, no hemos visto baloncesto en casa, no éramos de ver deporte. Entonces, claro, cuando llega la llamada del siglo, y bueno, un poco antes, cuando estaba haciendo baloncesto, mis padres no entendían, o sea, no entendían las reglas del baloncesto. Mis padres venían a verme, pero no, o sea, pitaba el árbitro y decía, pues, ¿qué ha pitado? Pasos, en plan, ¿por qué la gente se queja? No entendían un poco nada, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues con el paso del tiempo mis padres se han ido educando, ¿no? Y ahora pues lo disfrutan y ven partidos o sea, que ya no salgo ni yo, ¿no? Quiero decir. Y creo que en ese momento no sabían lo que la llamada del siglo comportaba, no sabían el significado que tenía que su hija pues se iba a ir a Barcelona y en el contexto del baloncesto femenino, ¿qué es eso? O sea, qué significaba eso, ¿no? Para su futuro y para su presente, ¿no? En ese momento. Sí que es verdad que yo recibo el apoyo de mis padres, pero un apoyo yo creo que muy sano en el sentido de, bueno, tú o sea, ves y disfruta, en plan. No había ninguna presión desde mi casa de tienes que hacerlo bien o tienes que conseguir tanto o tienes que hacer todas esas cosas. La única condición que me puso mi madre es sigue estudiando, por favor. Mi madre, en teoría, quería dejarme ir, pero su preocupación era, no, yo es que no quiero que se deje de estudiar, porque ahora se va a dedicar mucho más tiempo al baloncesto. Yo creo que en los estudios no quiero que se los deje, ¿no? Esa era la preocupación máxima. Después ya cuando entraron un poco en contexto y pues vinieron a Esplugues, vinieron al siglo, entendieron un poco todo, pues me hicieron en gran parte muchas veces de psicólogos, ¿no? De apoyo emocional, porque yo era una persona que pues, no era de salir de casa, y yo no me iba de acampadas ni nada, porque yo en mi casa estaba muy bien, aún lo estoy, ¿no? Pero me costaba un poco salir de ese entorno. También me iba muy lejos de mi casa sin conocer prácticamente a nadie, ¿no? Mis compañeras, las conocía, las conocí de 2 semanas en una concentración. Entonces realmente me iba sola, sin conocer a nadie.
a un cole completamente diferente, bueno, pues daba gracias por el idioma porque, bueno, pues hablo valenciano y se habla catalán, ¿no? Entonces eso era una ventaja también que tenía ahí. Pero bueno, yo creo que fue un cambio que ellos apreciaron, pero no hubo esa presión que a veces hay también de los padres. Creo que las redes sociales pues también magnifican, ¿no? Ahora pues la comparación, ¿no? Porque al final somos adolescentes, con redes y sin redes sociales también tendemos a compararnos de por qué ella hace esto y yo no lo sé hacer, o ¿no? Yo también estaba en un punto pues que yo hacía un año que jugaba baloncesto, ¿no? Y mis compañeras tenían compañeras que jugaban desde hace 6 años antes, ¿no? Y habían ido a 3 campeonatos de España o 4, y yo casi pues me veía como, wow, si es que yo todo esto no lo sé hacer, ¿no? Entonces, esa comparación que creo que es lo que más me di cuenta muy al principio, ¿no? De, ostras, es que me comparo con las otras y eso es algo, es una señal de alerta, como si dijésemos, ¿no? Porque al final no te quieres comparar con las demás, porque no tiene, tu camino no tiene que ver nada con el de tu compañera, ¿no? Sí, estáis juntas en ese momento, pero tienes que compararte con, ostras, con quién eras hace un año, ¿no? O dónde queremos ir, ¿no? ¿Con qué persona te quieres convertir, ¿no? Al final estás ahí para ser o para poder ser profesional o no, pero para ser un poco mejor persona, que es, yo creo que ese es un poco el objetivo final. Para las personas que no están muy familiarizadas con el mundo del básquet, o que a lo mejor sí, pero no conocen el proyecto Siglo XXI, ¿podrías hacer un mini resumen de al menos tú cómo lo ves ahora, que has pasado por ahí? ¿Cómo lo puedes explicar a ese alguien que le suena un poco raro esto? Vale, bueno, el siglo XXI es un equipo de baloncesto femenino que se componía de 2 equipos, que estaba basado en la residencia Joaquim Blume, que está basada en Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Y bueno, pues lo que teníamos era como un mini campus, donde, bueno, nosotros vivíamos ahí, vivíamos en una residencia y, bueno, pues nada, que a 5 minutos teníamos el pabellón y a 5 minutos, justo al lado del pabellón, estaba el colegio. Entonces, pues nuestro día a día era básicamente pues 4 horas de baloncesto, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y entre esas horas pues hacíamos, bueno, íbamos al cole, bueno, al instituto, y por la tarde pues estudiábamos. Entonces, nuestra vida era estudios y baloncesto, básicamente. Y en tu caso comentabas, ¿no? Que salir de Cocentaina, ¿no? Que pues son unos 500 kilómetros más o menos hasta a Esplugas, en este caso, que mentalmente una distancia muy, muy grande a recorrer, ¿no? Y imagino que en esta dinámica de estudiar, competir, el hueco que tiene que hacerse la familia, ¿no? Para estar presente ahí, supongo que para tus padres pues era difícil también, ¿no? Porque al final no dejabas de ser un adolescente que de alguna manera sustituye su familia de origen por, bueno, por sus compañeras, ¿no? Sus compañeras, sus entrenadores, pero que como que sale de su lugar natural. Sí. Y esto imagino que para ti, lo que ahora comentaba, ¿no? El salir de casa y para ellos el dejarte salir, ¿no? Sabiendo que humanamente para ti pues podría ser una gran oportunidad, pero bueno, con los ciertos temores, ¿no? De lo que tú decías, de tema de estudios, ¿no? Para ver cómo se va a adaptar, a ver esto de entrenar tantas horas al día, de empezar a competir, cómo le afecta. Y imagino que como padre también, como madre, la sensación de, bueno, esta presión, porque tú comentabas, ¿no? Que hay otras familias pues, de básquet de toda la vida y más o menos un poco se podían situar, pero aquí hay un punto también como de inconsciencia, de decir, a ver dónde la hemos metido, a ver cómo sale de aquí. Sí, yo creo que para mí el primer año creo que fue el más duro, porque me sentía una extraña en todo ese ámbito, ¿no? También yo tampoco entendía esa repercusión. Yo conocía a alguien que había ido, como fue Clara Che, porque coincidí con ella en la selección el año anterior, y en mi cabeza decía, ostras, qué guay, ¿no? Hacer todos los días baloncesto, porque a mí me encantaba ir a entrenar. Pero claro, hasta que no estás allí, tú no vives esa realidad, no sabes lo que comporta. Sí, yo me acuerdo que mi primer año, al principio, pues estaba lesionada del tobillo y no pude jugar, y mis padres querían subir a verme, o sea, querían venir a verme, ¿no? Y no les dejaba porque decía, no, es que no voy a jugar, ¿para qué vas a venir a verme, no? Y me costaba mucho hablar con mis padres por teléfono, con mi madre aún, pero claro, no había salido nunca de mi casa y echaba de menos todo, o sea, echaba de menos el cole, echaba de menos a mis amigas, el pueblo, al final estaba en una ciudad con gente desconocida que no conocía de nada.
y me costaba escuchar la voz de mi padre porque me ponía a llorar, o sea, conseguía hablar con mi madre a veces, pero sí que me acuerdo de, ostras, de llorar mucho porque de sufrir, entre comillas, ese echar de menos durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Que me costó adaptarme. También por las exigencias diarias, ¿no? Al final estaba compitiendo o me estaba acostumbrando a competir en todo, ¿no? No solo en el baloncesto, sino pues a lo mejor también en los estudios, en muchas facetas que no éramos conscientes y que al final pues somos mujeres y deportistas, ¿no? Y más en una edad un poco complicada, como es la adolescencia. Y claro, esa es una presión que te pones a ti misma sin darte cuenta. Y además, pues si le sumas las expectativas, ¿no? Y el querer pues, adaptarte, el querer no sufrir en esos ambientes, pues lo dificultó todo un poco más. Sí que es verdad que en esas etapas pues no sabes autogestionarte, ¿no? No entiendes por qué está pasando todo eso y ni dónde estás hasta que no pasa un poco el tiempo y entiendes, vale, esto no pasa nada, ¿no? Esto pasa, pero bueno, son etapas difíciles a veces, ¿no? De vivir. Sí, ahora que ha salido la palabra campus, ¿no? Es verdad que algunas de las jugadoras que habéis pasado por el proyecto del siglo XXI, claro, de decir, ¿no? Al principio parece que uno se va a ir de esto, de excursión, de campamento, un tiempo, pero luego llega octubre, llega noviembre, llega el oscuro invierno y de repente pues te ves atascada en un año ya escolar ya potente, teniendo que entrenar. Vosotros entrenáis a primera hora, me parece, ¿no? Entrenar a primera hora, ir a clase, entrenar por la tarde, compitiendo. Tenéis también ciertas exigencias académicas, ¿no? Estaba ahí, no, Sí, sí. creo que había un listón alto y a nivel deportivo esto en el punto de mira, porque no dejaba de ser un equipo bastante peculiar, ¿no? Pues un equipo que viene con el soporte de la Federación Española, que es un equipo que tiene muchas miradas allí y, Sí. y no debe ser fácil, exacto, de ir acumulando en esta mochila presión, expectativas, ¿no? Y a la vez llevarlo como un adolescente normal, ¿no? Con sus preocupaciones, con sus deseos, con todo, ¿no? Y en aquel batiburrillo en un espacio limitado y siempre viendo las mismas caras, ¿no? Al final me parece que creo que eran 12 y 12, ¿no? Era 24, ¿no? En Sí, total. sí, sí, sí. A mí una cosa que me gustó del formato este que tenía es que como que las grandes se ocupaban de las pequeñas, ¿no? Que hacen esta mentoría. Sí, sí. Hacíamos de hermanas mayores, ¿no? Al final, sí, sin querer. ¿No? Que esto en poco tiempo, ¿no? Porque ahora hablábamos, ¿no? Del rápido que pasa todo, pues te ves de que tú eres una recién llegada y que estás súper perdida a que pasan 2 años y de repente tienes que empezar a orientar, ¿no? A ser el soporte de otra que llega como tú y tienes que ser a lo mejor su persona de referencia. Yo no sé si en ese momento, que esto lo hemos hablado con otros deportistas, Monse, que hay momentos en la carrera deportiva donde es difícil ser amigo o muy buen compañero con aquel otro o otra con el que te juegas el puesto, ¿vale? Es decir, tú eres pivot, ¿no? No sé si ya en esa edad, ya con las otras pivot del equipo, se empieza un poco a rivalizar o esto llega en una fase más adelantada. No, creo que creo que fue en esa fase. Eso también cuando lo entendí, cuando me di cuenta de ese aspecto, entendí muchas cosas, ¿no? Pero yo cuando llegué, ese factor era algo que me costó entender, ¿no? De cómo voy a convivir con alguien y estamos en la habitación, no sé qué, y vamos a clase, pero después por la tarde me tengo que pegar con ella, ¿no? O ¿no? Tengo que entrenar y competir, ¿no? Frente a frente. Eso era una parte que, ostras, no sabía muy bien cómo gestionar esa amistad con esa competición, ¿no? Creo que es muy difícil también gestionarlo, también porque eres una adolescente y nadie te habla de eso, de cómo voy a gestionar la competición con
fuera de ella, ¿no? Porque al final estás en un ambiente que promueve mucho esa competición, tú ya eres un adolescente y ya estás compitiendo por todo, y más en ese ambiente, ¿no? Entonces, saber descansar o saber desconectar de ahora estamos compitiendo, ahora estamos entrenando, de ahora no, en plan, no tenéis por qué competir fuera de la pista de baloncesto, creo que para mí resultó algo importante y que me costó mucho, mucho hacer después o durante ese periodo, porque creo que necesitaba también un poco esa línea de diferenciación entre un sitio y otro. Y no lo creo que hasta que no me fui a la universidad no conseguí encontrar un poco esa línea o esa fase de, vale, no pasa nada. Yo creo que también encontré un poco en los estudios mi zona de confort porque me costaba mucho no me costaba ir a entrenar, pero me parecía un reto bastante grande, pues por donde venía, ¿no? Me parecía un reto y entonces no sufría, pero sí que, o sea, sí que sufrí y lo pasaba mal en ese ambiente. Entonces, claro, al final era esa comparación que hablábamos antes, ¿no? De me comparo y siempre salgo perdiendo. Entonces creo que es algo que esa mentalidad a mí no me ayudó en ese momento tampoco. ¿Y piensas que en este caso el entrenador que hubiera, esto lo fomenta? O sea, lo fomenta para aquello de, bueno, ya me viene bien que haya aquí un pique importante y que, bueno, quizá si no se hablan luego, si están un poco distantes, un poco tirantes, bueno, yo lo que quiero es que en la pista las dos salgan con el cuchillo, ¿no? A ver, a demostrarse mutuamente, ¿no? Entre pues, entre las pibos, ¿no? A ver quién es la que más. No sé si esto, ahora que decías, ¿no? Que me ha llamado la atención, que no estaba muy previsto, que tú no sabías bien cómo manejarlo y quizá en ese momento nadie te habló de cómo poder gestionarlo, porque al final el baloncesto pues son plantillas relativamente cortas, de 12, 13, 14 jugadoras, y ostras, pues si hay algún tipo de fricción o algún tema allí latente, es difícil que se traslade. Sí, bueno, yo creo que, a ver, en general no tenía la sensación de que se hiciera eso, ¿no? A propósito, pero es verdad que, pues, que en los entrenamientos sí que podía salir, ¿no? Un poco más de esa exigencia y más siendo pivot, ¿no? Porque al final las pivots nos tenemos que zurrar, ¿no? Al final hay mucho contacto, ¿no? Tienes que contactar mucho, tienes que ser dura, tienes que pegar, ¿no? Y al final, pues, a veces sí que se nos exigía ese plus de competición, ¿no? Pero bueno, más allá, sí que es verdad que en esos años pues, fue un poco difícil gestionarlo, porque yo no estaba tampoco acostumbrada a eso, ¿no? No entendía tampoco, sí que entendía el ambiente, pero yo creo que cuando estás en esas etapas no ves la importancia, ¿no? O la educación de alguna forma que se te está dando, no entiendes, ostras, si esto es para qué. Al final, en el siglo XXI te están formando para ser profesional o para llegar, ¿no? Al más alto nivel que puedas llegar. Yo creo que eso era lo más importante. Y yo en ese momento no lo veía así porque no me consideraba una persona que iba a llegar, ¿no? Estaba ahí porque, ostras, porque me gustaba, me lo pasaba bien en esos momentos. Pues sí que es verdad que era un reto para mí, pero decía, yo veía a mis compañeras y decía, yo no voy a llegar, o sea, tú las has visto. O esta parte que decíamos antes de, bueno, como empezar un poco tardío, te pillaba un poco, eras un poco inconsciente, afortunadamente, y no te llegaba. Sí, yo creo que de esa parte sí que fue un poco inconsciente, sobre todo más al principio. Después, un poco más tarde, mi segundo tercer año, sí que lo fui más, ¿no? Y entonces entendí pues que era una suerte estar ahí, ¿no? Que había un porqué del por qué había llegado hasta ahí. Am, pero bueno, creo que muchas veces, o mi madre, me acuerdo que me lo decía, para poner en perspectiva, ¿no? lo que tenía delante, relativizar muchas cosas y poner en perspectiva por qué estaba ahí, ¿no? Y al final lo importante no era la exigencia o la presión que yo me ponía, porque al final mis padres no me ponían ninguna, muchas veces era yo solamente, ¿no? La que me exigía algo a veces que era o imposible o muy difícil, ¿no? Y era un poco el saber estar tranquila cometiendo errores, ¿no? Porque eso a los deportistas a veces es como, no, lo quiero hacer todo perfecto. Y es imposible, ¿no? El deporte tiene errores igual que la vida, ¿no? Entonces te vas a equivocar y estar tranquilo con eso es muy importante. Um,
Pero bueno, yo creo que al final es también eso. Mi madre lo ponía un poco en perspectiva, en plan, date cuenta que hay mucha gente que le gustaría estar en tu lugar. No te ofusques con esto o lo otro, lo que ha pasado hoy. O sea, mira un poco la imagen desde fuera y piensa en la suerte que tienes de poder estar ahí y aprovéchalo y disfrútalo. En esos momentos me costaba mucho, me hizo crecer mucho y madurar mucho en muy poco tiempo. Me costó mucho ponerle perspectiva, pero conforme pasaron los años bueno, pues avancé un poco en mi carrera, me di cuenta de la importancia que tiene eso, ¿no? De poner un poco las cosas en perspectiva y relativizar cuando estás en un mal momento, ¿no? Claro, yo por ejemplo, ahora estaba pensando que a veces en nuestras consultas, y sobre todo cuando lo hacemos con mamás y papás de deportistas y también con el deportista, que, que hay un mensaje que a veces no se da porque se da por entendido, se da por hecho, y creemos que es necesario, ¿no? El recordarle a nuestros hijos en todos los ámbitos, pero ahora estamos hablando del deporte, que da igual lo que consigan a nivel deportivo, ¿no? Que el amor de un padre o una madre es incondicional, ¿no? Al final, lo que decías tú de tu madre, ¿no? Ella lo que quería era verte bien, que pues, como persona progresaras, que académicamente progresaras, pero bueno, casi que ya lo estás diciendo también, ¿no? Que a tus padres el tema deportivo, o sea, una vez que estabas ahí, que lo aprovecharas, ¿no? Porque al final tú has aprendido pues, a desarrollar disciplina, eres una persona con los objetivos que has ido cumpliendo, etcétera. Pero al final lo que quiere un padre es que su hijo esté contento allá donde esté, que crezca como persona y los resultados deportivos hay que desvincularlos, ¿no? Porque a veces hablando con deportistas jóvenes piensan que van a decepcionar a sus padres. Y en ese punto muchas veces es necesario decir, hey, que tu padre, que tu madre, tu hermana, quien sea, te van a querer igual. Quítate esa presión. Hay otras presiones del equipo, del rival, de tu compañero, pero esa presión familiar no la hay. En el 99% de los casos, siempre hay excepciones, ¿no? Pero que es algo muy básico, pero que está bien recordarlo. Ostras, y al deportista que le llega ese mensaje, como que le toque decir, es verdad, ¿no? Que bien que no tengo que demostrarles a ellos esto, ¿no? Que mi rendimiento, lo que consiga, pues no va en detrimento a que me quieran más o menos y que me tengan en más estima. Monte, yo ahora me estaba acordando del momento que ahora me comentabas, ¿no? El salto desde la Blume hasta la universidad en Estados Unidos, la Oral Roberts. Uh-huh. ¿Cómo te llega esto, el hecho de la oportunidad? Porque yo creo que lo viviste así, un poco me lo configuro así, ¿no? La oportunidad de irse fuera, supongo que en ese momento tendrías varias opciones sobre la mesa, ¿no? De cómo seguir tu carrera una vez que acaba la etapa del siglo XXI, acaba segundo de bachillerato, no estás en ese punto, decir, venga, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que te da a ti argumentos para decir, mira, yo me voy a Estados Unidos, me voy en concreto hasta la Oral Roberts en Oklahoma? ¿Qué es lo que te lleva a ti a hacerlo? Pues mira, en primer lugar, diría que, bueno, viene una entrenadora a ficharnos, bueno, una compañera y a mí, porque había otra compañera que un año antes se había graduado y se había ido a esa misma universidad. Entonces nos quería fichar a nosotras dos. Y bueno, pues ya de entrada el núcleo pues, que íbamos a tener el año siguiente seríamos pues, las tres españolas, ¿no? Que ya nos conocíamos, no habíamos convivido juntas. Entonces eso era una cosa buena, ¿no? Porque al final te vas muy lejos de casa para nosotros y para nuestros padres, ¿no? Para los padres de ambas era como, bueno, y hay gente allí que conoces, tienes un pequeño núcleo familiar, a tus padres ese susto de, que se va tan lejos, pero no, hay alguien, ¿no? que conoce y que está con ella y que se pueden apoyar. También llega la oferta, bueno, la oferta llega en un momento muy poco complicado porque en mi último año en el siglo yo no puedo competir porque tengo una lesión un poco rara, que me rompí un hueso del pie. Y claro, ese año no puedo competir, las opciones son muy limitadas, también no había competido ese año, el año anterior tampoco no había hecho nada a destacar jugando.
En ese momento estábamos en Liga 2, que Liga 2 era, bueno, pues como se conocía, era Liga 1 y Liga 2, no estaba Challenge por el medio. Entonces mis opciones aquí en España no es como ahora que hay muchísimos clubes, que si Nacional, que si no sé qué, y hay bastantes opciones. En ese momento, si no era un Liga 2, no o íbamos a un Nacional o dejábamos de competir. Y bueno, dije, bueno, con la lesión y tal, la entrenadora quería, bueno, mi compañera también estaba lesionada, entonces con la lesión, bueno, estábamos saliendo ya de ella y tal, y nos ofreció una oportunidad a las dos y al final era como, wow, ¿cómo no? En plan, nos vamos a Estados Unidos un poco a vivir el sueño americano. Incluso con la lesión, a pesar de ella, pues tengo una oportunidad, bueno, me salieron más ofertas, ¿no? Pero bueno, esta era un poco más la más la más bonita porque al final íbamos las tres y no sé, era una oportunidad de seguir, de seguir aprendiendo, de estudiar una carrera en Estados Unidos, de seguir aprendiendo el idioma, de experimentar cosas nuevas y era algo que creía desde un inicio pues, que no iba a poder hacer y surgió la oportunidad y dije, wow, pues, ¿por qué no? ¿No? Y pues mira, Estados Unidos. Una vez que llegas ahí, ¿qué es lo que más te... Claro, porque como en todo, ¿no? Cuando una cosa es lo que nos imaginamos y otra es lo que te encuentras. ¿Qué dirías que es lo que más te sorprendió? Ya sea o positivo o negativo. Yo creo que el shock fue inicial en todo, ¿no? Yo creo que ya habíamos superado un poco con el siglo, ya habíamos superado la parte esta de echar de menos mi casa y saber aguantar pues 8, 9, 10 meses sin ver a mis padres, ¿no? Entonces eso era como, ay, esto lo hemos conseguido, check. Pero entonces te vas a una cultura y a un idioma y a una gente completamente diferente. Nosotras fuimos a Tulsa, Oklahoma. Tulsa, Oklahoma es el centro pues de las partes más conservadoras de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay una cosa que se llama The Bible Belt, que es el cinturón de la Biblia, que es un poco, pues, rodea Oklahoma, Kansas, Arkansas, Texas, y Tulsa dicen que es la hebilla de ese cinturón. Entonces ahí hay mucha afluencia, pues, bueno, cristiana, religiosa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a parar a una universidad privada muy religiosa. Entonces, claro, eso también suma un poco más al shock inicial, ¿no? Y bueno, pues como decía, no sé, la cultura, porque ya son americanos, también son muy conservadores, son muy pues a veces muy suyos con sus normas, etcétera, etcétera. Nos hacían firmar un código de honor, ¿no? Pues no podía ir con pantalones cortos a clase, bueno, no podías copiar, tampoco podías beber alcohol, tenías que ir a misa pues 2 veces a la semana, sino pues a la cuarta o quinta vez pues tenías que pagar una multa. No se podían tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya entras en un poco una fase un poco más de, la experiencia americana no la vas a tener porque esto es como un sitio mucho más conservador, ¿no? Que, bueno, también pues hablan mucho de Dios, una experiencia que nosotros no veníamos de ahí, sí que yo fui a un colegio de franciscanos, pero, y sabes, de religión por el cole, pero esto ya era una experiencia mucho más de otro nivel, ¿no? Pero bueno, estuve allí 4 años, pues eso, al final el shock inicial es del idioma, pues hasta a los 3 meses yo dije, vale, ya está, en plan, más o menos, a los 3 meses me acuerdo que empecé a entender los chistes en clase y empecé a no estar nerviosa a la hora de conversar con alguien de cuál es tu nombre y decir sí, tal cual. Y eso es la pregunta fácil, ¿no? Pero estás tan nervioso y tu cerebro necesita como 5 segundos para reaccionar. Pero bueno, fue eso un poco más que todo, ¿no? La cultura también, que era una cultura muy, muy especial. Pero bueno, es el shock inicial de los americanos. Desde esta parte del mundo tenemos, o se nos quiere a veces proyectar esta imagen, que a veces no sé si es equivocada o no, hay una fama de que es una sociedad muy individualista, ¿no? Siempre sale a colación, ¿no? Que incluso los deportes de equipo es como que compiten 12 individuos y que casualmente forman un equipo. No sé si tú tuviste también haciendo la comparativa, supongo que al principio casi es inevitable, ¿no? Pues mira, vengo del siglo XXI que allí éramos una piña y aquí de repente cada uno va por su lado, o no tuviste esa sensación de individualismo que les achacamos. Bueno, un poco más reducido. En algunos aspectos sí que es verdad que eran como muy suyos, ¿no? No te voy a
prestar ayuda si tú no me la pides, voy a ir a mi bola, si tenemos que hacer cosas de equipo, pues las hacemos, pero al final, pues cada uno, a no ser que, bueno, pues que formamos un poco una piña con dos freshmen que entraron en a nuestro mismo año, ¿no? Entonces ahí sí que era un poco más de, ostras, qué bien, pero en las demás era un poco, bueno, yo voy a mi bola y cada uno aquí hace lo que quiere y, bueno, pues después ya veremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tuve la suerte, ¿no?, de coincidir con dos personas de Estados Unidos que pues también eran un poco, les gustaba mucho de eso de hacer grupo, de hacer equipo. Entonces, una pues siguió conmigo los 4 años y nos graduamos juntas y no sé, fue guay, ¿no?, poder experimentar y poder vivir eso con alguien, ¿no?, que también es de la otra parte del mundo, que tiene creencias diferentes a las tuyas, que vive la vida completamente diferente a la tuya, pero que compartís cosas muy, no sé, muy queridas y muy guays, ¿no? Creo que al final el grupo lo hicimos porque nos llevábamos bien y que queríamos hacerlo, ¿no? Al final es querer hacer equipo y querer estar unidas, si no, no sirve de nada. Y dentro de lo que es toda la universidad, porque imagino pues que había otros estudiantes que no eran deportistas, el hecho de ser deportista becada, de tener esta etiqueta, pues es una alumna deportista, ¿tiene prestigio social dentro de esta comunidad universitaria? Sí, sí que lo tenía, en plan, y gozamos de bastante respeto, ¿no? O honor, pues entre los profesores o incluso entre los estudiantes, ¿no? Era algo como, wow, estás becada aquí con una beca, en plan, te pagan la universidad para que vengas a estudiar, encima te has cruzado casi, pues, todo, todo el océano para llegar hasta aquí. Algunos no lo honoraban y lo respetaban, pero realmente dentro creo que en la mente americana no entendían el sacrificio que tú estabas haciendo en ese momento, ¿no? No entendían, tenía una amiga que no entendía cómo no podía entender alguna palabra en inglés, y era en plan, no, pero es que yo no, mi lengua materna no es el inglés, ¿no? Tengo otra que me preguntó, tenía un amigo que era de Colombia y se dirige a nosotros en plan, pues vosotros os tenéis que ver durante el verano, ¿no? Y nosotros en plan, ¿cómo? Sí, ¿no? España no está al lado de Colombia. Y en plan, wow, no, no. Entonces, claro, era un poco, te podías encontrar un poco de todo, ¿no? Pero bueno, pero sí, yo creo que, y sobre todo con los profesores, pues sí que te cuidaban en ese aspecto también, sí. Es curioso porque aquí en España muchas veces, a pesar de que afortunadamente cada vez hay más universidades que tienen en cuenta la condición de deportista de alto rendimiento, nos seguimos encontrando a deportistas, pues obviamente que para seguir su carrera deportiva necesitan una serie de adaptaciones en su forma de evaluar, en forma de seguimiento, etcétera. Incluso nos seguimos encontrando profesores relativamente jóvenes y compañeros de estos alumnos que piensan, este tiene mucho morro, este tío, esta tía tiene mucho morro porque juega básquet, total, porque hace waterpolo, le adaptan un todo. Y yo creo que aquí sale para esta parte más a veces que nos achacamos en España, ¿no? Que de esta envidia, ¿no? Que a lo mejor ahora que me hablabas de cómo erais percibidas por la comunidad universitaria allí, teníais un rol que me temo que aquí a lo mejor no hubierais tenido. Sí, Monse, quería preguntarte, porque esto a veces lo hablamos también con algunas familias que en algún caso se plantean el ir a Estados Unidos, pero les frena el tema de los estudios. No sé, en tu caso, tú comentas que te licenciaste en marketing, el hecho que luego se puedan homologar en Europa. No sé si nos puedes ofrecer un poco de información de servicio aquí, de darnos 4 pinceladas de cómo funciona. Sí, pues de hecho creo que tengo como una guía que me hizo, bueno, la gente un poco que me llevó a Estados Unidos. Creo que después de un par de años hizo una guía para un poco guiarte un poco sobre el proceso a la hora de vuelves a España y quieres homologar tu título. Yo no lo he hecho, sí que tuve una compañera que lo intentó hacer y entonces tuvo que estudiar casi media carrera otra vez en una universidad de aquí porque no, bueno, era psicología, entonces claro, depende de cada carrera. Sí que es verdad que si vas y te gradúas, les recomiendo pues que cojan un poco las notas finales, creo que se llama no sé, el transcript final con el diploma,
que es algo que van a necesitar después para si quieren entrar a un máster a otra universidad, eso es algo que se les va a requerir. Yo no lo he homologado, no creo que lo haga porque marketing es al final algo que me puede mover mucho en el ámbito privado y no pasa nada. Si es algo que van a estudiar y que va a requerir, pues bueno, hacer posiciones, etcétera, etcétera, sí que a lo mejor les toca de alguna forma pues estudiar algunas clases aquí que allí pues no, o no se hacen o se hacen de otra manera. Entonces, no te puede pasar la guía si quieres después, pero creo que... Te lo agradezco, porque a veces con las familias son estas conversaciones. Porque no sé si esta universidad en concreto tiene, porque a veces ponemos el ejemplo de cómo son en Estados Unidos las carreras, el modelo de los primeros años de college y pasan a universidad, o en tu caso fue directamente ya ibas encargada a marketing desde el primer momento. No, sí que era una universidad y pude estudiar los 4 años ahí, pero sí que es verdad que ellos los primeros, creo que son 2 años, tú no tienes que, se llama declarar tu major, ¿no? No tienes por qué decir qué carrera quieres estudiar. Entonces tú durante el segundo año, tú puedes hacer clases de lo que sea, historia, psicología, marketing, biología, lo que sea. Y tú puedes decir, bueno, son clases introductorias, ¿no? Y tú a partir de ahí puedes decidir, ostras, pues a mí me gusta marketing o me ha gustado psicología, me ha gustado biología. Y a partir de ahí es como que, vale, voy a hacer la carrera en psicología y a partir de ahí estudias te incluyen más clases de lo que tienen que ser en psicología. Sí que es verdad que en esos 2 años pues también te dan clases generales. Entonces puedes estudiar, pues bueno, estudiamos historia americana, también tenía clases de religión, clases de comunicación, que eso es algo que pues, en todas las carreras estaban obligados a dar ese tipo de clases. Entonces, durante esos 2 años puedes pues, investigar qué carrera quieres y además de estudiar pues, clases obligatorias de todas las carreras, básicamente. ¿Y el nivel te pareció exigente a nivel académico? No necesariamente, puede que alguna clase. Sí que es verdad que era una universidad pública y entonces en Estados Unidos la universidad pública es como que, bueno, se permiten muchas más cosas. Es muy difícil suspender una clase, ¿no? Ya sea pública o privada, es muy difícil que te suspendan en una clase, pero sí que a lo mejor era un poco más difícil sacar muy buena nota, ¿no? Pero bueno, yo no tuve ningún problema. La verdad es que viniendo del sistema español, que el bachillerato, si te pones las pilas, al final tienes unos hábitos y tienes unos conocimientos que llegas a Estados Unidos y no vas a tener problema. No hay ningún problema, ¿no? Y una vez que acabas tu periplo de 4 años, ¿hubo en algún momento que tú te sentiste tentada a decir, bueno, continúo con mi aventura americana, o tuviste claro la vuelta? No, la verdad es que no sabía qué hacer porque tuve una oferta de trabajo en mi último año para quedarme a trabajar y estudiar un máster allí, pero da la casualidad que es 2020, entonces en febrero tengo que volver a España porque empieza el COVID. Entonces, vuelvo ahí febrero, principios de marzo, creo que era. Y claro, pues mucha gente de esta empresa tuvieron que echar porque, claro, estuvieron mucho tiempo cerrados y tal. Y claro, eso me da un poco vía libre pues vuelvo a España y bueno, pues tengo la oportunidad, ya pues meses antes ya había hablado con un par de agentes y tal, de a ver si podía, eh, si quería seguir jugando a baloncesto y dije, bueno, pues ¿por qué no? Siempre tendré tiempo de pues, iniciar mi carrera profesional de lo que he estudiado más adelante, pero la carrera de baloncesto, pues bueno, esos son unos años muy, muy concretos y bueno, pues vamos a probarlo a hacer ahora y seguir jugando. Comentábamos al principio que estás estudiando en tu tercer máster, ¿no? Si no me he equivocado. Sí, Bueno. sí. ¿Empiezas a saber un poco dónde te quieres situar profesionalmente el día de mañana, o de momento estás viendo opciones? A ver, alguna idea sí que tengo, pero no te podría especificar mucho. Sí que es verdad que, bueno, con marketing, que era algo que inicialmente salí de la Bloom y dije, marketing, la única cosa que sé es que no voy a hacer marketing,
y terminé haciendo marketing pues, por pues, un profesor, ¿no? Y algunas clases que me gustaron mucho. Y bueno, después estudié pues eso, un MBA, un máster en coaching y gestión emocional, más para, ¿no? Para mí que para hacerlo a alguien, pero para autogestionarme yo. Y ahora estoy haciendo otro máster pues, en neuromarketing y comportamiento del consumidor, que es algo, pues, algo que me interesaba mucho, que es algo por lo que decidí estudiar marketing al principio. Pero bueno, no sé, el día de mañana no sé dónde exactamente por dónde tirar aún, así que no lo sé. A nosotros los deportistas que nos llegan con cierto recorrido formativo, en paralelo a su carrera deportiva, nos transmiten a veces la sensación de tranquilidad. Tranquilidad en el sentido que no me lo estoy jugando todo en mi carrera deportiva. Es decir, si no me sale bien la carrera deportiva por lesiones, ¿no? Ha sido el tema de lesiones, por lo que sea, tengo la tranquilidad que tengo una formación ahí que en un momento determinado me va a ayudar. Y esto lo contraponemos tú también conocerás, deportistas que en un momento se lo han jugado todo, no han dicho, yo no quiero estudiar más, yo me centro en el deporte. Y luego va avanzando los años y ya se empieza un poco a vislumbrar el final de la carrera, pero a lo mejor con ciertos años de antelación. Y aquí empieza a surgir el agobio, ¿no? Es decir, ostras, ¿y yo ahora dónde me meto, no? Y creo que la tranquilidad que tenéis, los que sí que tenéis una formación, ostras, llegado en un punto de la carrera que puede que te encuentres pronto, ¿no? Tu carrera deportiva, esto creo que hay un plus, ¿no? Cuando te la estás jugando toda o cuando sabes que, bueno, que hay otras vías, ¿no? Que afortunadamente hay otras vías. Sí. A ver, yo creo que sí que es verdad que te da cierta tranquilidad, ¿no? Creo que siempre tenemos que tener un plan B. Eso no quiere decir que cuando se esté aproximando el final de nuestra carrera, ese susto lo vas a tener igual, ¿no? Porque al final has estado mucho tiempo dedicándote a algo, has invertido muchísimo tiempo. Al deporte se le tiene que poner pasión, ¿no? Y al final haces una cosa que te gusta. Yo me considero una privilegiada por hacer lo que me gusta, por haberlo encontrado tan pronto. Una privilegiada también porque, ostras, soy consciente que mucha gente le gustaría hacer lo que yo hago y por unas cosas o por otras no pueden, ¿no? Entonces yo creo que ese privilegio también viene con muchas responsabilidades, pero bueno, al final nos encontramos con, bueno, esto es el fin porque al final las carreras deportivas de alto nivel son cortas y ¿qué voy a hacer el día de mañana, ¿no? Y al final si eres capaz de responder a esas preguntas de una manera más o menos solvente, creo que es eso, es esa serenidad, te da una cierta tranquilidad, cierta serenidad, cierta paz interior que te permite disfrutar un poco de tu final de carrera sin agobiarte y de saber que, bueno, pues que el futuro, sea lo que sea, serás capaz de solventarlo tranquilamente porque, bueno, pues porque tienes muchos más recursos, ¿no? Diferentes a los del deporte, pero tienes más recursos, sí. Imagino que estas dudas, ¿no? que te asaltan en el día a día de tu práctica profesional de básquet, en momentos que ha salido un par de veces en la conversación el tema de lesiones, esto se multiplica, ¿no? Me parece que tú el año pasado tuviste una lesión que en principio no parecía para tanto y se alargó, ¿no? Se alargó bastante. Sí. ¿Cómo lo llevaste esto, Montse? A ver, no lo llevé muy bien, ¿no? Pero no lo llevé bien porque ya por el principio ya el proceso ya era algo que no sabían, no sé lo que es, era algo desconocido, no sabíamos un poco atajar, ¿no? La raíz del problema. Cuando lo sabemos, cuando lo saben, bueno, nos damos cuenta de lo que es el remedio que ponemos, no es un buen remedio y solo empeora. Y bueno, y eso da pues, que perdemos toda la temporada con repercusiones bastante, pues, bastante graves, ¿no? Físicamente, porque al final es como, ostras, es que esto se hubiese podido poner muy feo, ¿no? De esto podría haber hecho que dejase de jugar porque ya físicamente no puedes, ¿no? Porque hay una parte de ti que es en plan, no, es que no hay nada que hacer. Por suerte no fue así, ¿no? Pero bueno, sí que se me pasó muchas veces de decir, ostras, es que se ha acabado aquí, ¿no? Qué manera más fea de terminar, ¿no? La carrera de deportista y también es algo que pues, le tengo mucho cariño y no me gustaría que terminase así, pero de alguna forma
tienes que aceptar lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? O qué puedo hacer para sentirme un poco mejor o qué puedo hacer para solucionarlo. Y a partir de ahí tirar, como has dicho, pues bueno, tenía otras opciones y estaba trabajando en otras opciones, entonces, pues bueno, tienes esa tranquilidad, pero al mismo tiempo no, ¿no? Porque te vas de una forma o esa paz mental que querías tener o la forma en que tú lo imaginabas, ¿no? Esas expectativas tuyas de se va a terminar así o quiero que se termine así o lo que sea, pues muchas veces no se cumplen, ¿no? Al final es el deporte y esto es súper volátil, ¿no? Pues igual que la vida, ¿no? Pero bueno, es un poco ir adaptándonos a lo que viene, a lo que hay y estar tranquilo también, que eso es muy importante. Bueno, afortunadamente te recuperaste bien de la lesión, prueba de ello, ¿no? Que este año has podido jugar en tu club, en Araski. Y no sé cómo acabar la temporada a nivel de sensaciones de decir, o sea, pues aquella lesión queda atrás del todo, estoy recuperada, cerramos página. Sí, bueno, a ver, ha sido una temporada complicada porque nos hemos jugado el descenso hasta en el último partido. Pero a nivel individual, yo lo hablé, bueno, pues hablé con mi prepa, con el representante, y vamos a esta temporada con la tranquilidad de decir, bueno, vamos a estar bien físicamente, ¿no? Vamos a volver a coger sensaciones, ¿no? Volver a recuperar cosas que habíamos perdido, ¿no? A salir y estar tranquila, ¿no? Vamos a no tener dolor, ¿no? Esa era un poco la meta, ¿no? Entonces, lo que venga a partir de ahí, genial, ¿no? Entonces, eso hace que entres un poco en relativizar todo mucho, ¿no? Me sale un buen partido, me sale mal, no hago esto, no lo hago otro. Tranquila, en plan, no pasa nada, no hay dolor, la rodilla no duele, no está dando por saco. El año pasado, por estas fechas, no sabíamos qué hacer y mira ahora, ¿no? Y es un poco poner en perspectiva un poco todo eso y decir, pero es que... Entonces entras un poco en, ostras, qué bien estoy, doy gracias por estar aquí, doy gracias por poder hacer esto, lo hago a 3 minutos, lo haga a 5, lo haga a 10, ¿no? Entonces, ostras, si empiezas a ver un poco de, voy a disfrutar el tiempo que tenga, ¿no? Voy a disfrutar este entreno, voy a disfrutar este partido, ¿no? Se vive todo un poco diferente, te da esa libertad de disfrutar y no vas con esa tensión, no vas con esa presión y las cosas te salen mejor solo porque eres capaz de liberarte un poco de esa tensión, de esa presión y decir, ¡buah! Si es que me lo voy a pasar bien, porque es que realmente jugamos para pasárnoslo bien, ¿no? Esa es la base. Decir, ostras, es que juego porque me lo paso bien, ¿no? Como los niños pequeños, que a veces se nos olvida de tanta presión o tantas cosas, tantas expectativas. Y dices, no, pero si es que yo voy aquí para pasármelo bien, si es que yo disfruto haciendo esto, que a veces no lo disfrutamos, ¿no? A veces estamos ahí, entramos en bucle y muchas cosas entran a jugar de la entrenadora, mi compañera, no sé qué, no sé cuántos, y dices, espera, que es que esto lo vas a hacer muy poco tiempo y lo puedes hacer, nada, es que no tienes casi tiempo a saborearlo, ostras, disfrútalo ahora, ¿no? Porque a lo mejor dentro de 10 años no lo puedes hacer y dices, ostras, si es que estaba ahí y no me daba cuenta que estaba bien, que era una privilegiada, ostras, pues date cuenta en ese momento y disfruta y si nos equivocamos, pues nos equivocamos, si es que no pasa nada, si es que no se termina el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la lesión también me sirvió para darme cuenta de eso, de, ostras, lo que tengas, aprovéchalo. Si es que esto es tan volátil, es que se puede terminar sin tú querer, ¿no? Sin tú tener control de tus decisiones, porque al final pasa y yo no pude hacer nada, ¿no? Me pasó y ya está. Pues, ostras, date un poco de cancha y decir, ostras, disfruta de los entrenos, disfruta de todo, de las cosas malas, de las cosas buenas, porque es que al final se va a terminar y si no lo has disfrutado, es que es lo único que nos queda. Ahora estaba pensando que, claro, en deportes como el tuyo, como el básquet, es muy habitual, ¿no? Esto estaba pensando por el hecho de cuando tú te encuentras bien en algún lugar, ¿no? Que de repente se acaba, a veces abruptamente por una lesión o simplemente por la finalización de un contrato, ¿no? Que de alguna manera también vais desarrollando la habilidad para adaptarse muy rápidamente a un nuevo escenario, ¿no? En este caso, por un cambio de ciudad, es muy habitual, ¿no? Pues en jugadores de básquet que estén un año, un segundo año en un club y un cambio de nuevo, ¿no? Y, Sí. ostras, esto a veces yo creo que se le da poco valor desde fuera a lo que realmente el impacto que tiene por una persona, porque
de aquí a qué pasó aquí y ya está, y empieza a rendir, ¿no? Esa persona se tiene que adaptar, viene con una mochila, viene con una historia, hay que encajar ahí. Eso Sí. no es nada fácil. Y a veces la exigencia esta del deporte profesional, como es tu caso, que encima de esto te fichan pues en verano, algo que está fuera un poquito de tu control y ostras, ya quieren que en septiembre rindas al 100%. Y a veces nos olvidamos que hay una persona detrás que necesita encajar allí. Sí. Yo creo que en el deporte profesional eso no se tiene en cuenta lo suficiente, ¿no? Yo creo que al final, y sobre todo creo que en nosotras, creo que necesitamos un poco esa parte de detrás, ¿no? Esa comunicación de algunas veces proactiva, ¿no? De parte del entrenador, de parte de gente, ¿no? De decir, ostras, como jugadora, vale, pero como persona estás bien, ¿no? En plan, quiero conocerte o quiero tener una relación un poco más de confianza, porque al final, si construimos eso, después es mucho más fácil que en la pista, ¿no? A la hora de hacer las cosas, de cumplir objetivos, ¿no? Se salgan las cosas mejor, ¿no? Si tenemos ese compromiso, esa confianza, esa disciplina, ¿no? Ese sacrificio compartido, es mucho más fácil que después salgan las cosas, ¿no? O que esa exigencia sea mucho más comprendida por ambas partes, ¿no? Creo que nos falta un poco de a veces esa comunicación. Esa comunicación es muy difícil de establecer, ¿no? Porque al final tienes jugadoras solo por 8 meses. Tú tienes que hacer de tu familia estas 9, 10, 11 tías que vas a compartir con ellas 8 meses o a lo mejor 9 y ya está. Entonces, claro, es un poco de decir, ostras, es que vamos a invertir mucho tiempo y no sé, mucho amor, ¿no? O mucho cariño haciendo algo y después ya está, ¿no? Entonces, vamos a verlo esto como una oportunidad porque voy a compartir mi tiempo con estas 8 tías, 10, 9, da igual. Y después ya no nos vamos a ver más, ¿no? Entonces es una oportunidad para, ostras, voy a disfrutar y voy a aprovecharme de lo que me dan estas tías, voy a intentar aprender de todas ellas para yo, ostras, hacerlo un poco mejor, ¿no? Y voy a dar mi máximo, mi mejor versión en aquello. Pero claro, eso viene ya desde una base sólida, ¿no? Vamos a construir ya desde el staff, desde la entrenadora, desde las propias jugadoras, vamos a construir una base sólida para que eso pase. Y eso a veces es muy difícil, ¿no? Porque al final nosotros somos jugadoras profesionales y a ti te interesa que la americana o, bueno, la más pagada, la más bien pagada, pues que esa te meta puntos, ¿no? Entonces voy a invertir tiempo y cariño en esa, pero las otras da igual. Si es que la que me cobra o la que me juega 5 minutos, pues bueno, esa me da igual, cuando realmente no es así, porque al final entrenando estamos todas, ¿no? Y yo creo que un equipo es tan fuerte como, ostras, como la que no juega o la que juega 5 minutos, porque esa es la que va a dar el callo en todos los entrenos, esa es la que te va a competir, ¿no? Entonces la que lo hace bien es porque al final ha tenido tías que entrenando le han sabido, ¿sabes? Le han sabido competir, le han sabido retar, y eso es muy importante, y a veces eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y tanto como los entrenadores como las jugadoras, ¿no? De en plan, va, da igual, si solo juego 5 minutos, o es que si yo no juego, da igual, pero vas a tener que estar ahí, formas parte de un equipo, ¿no? Tienes que dar siempre tu mejor versión para ahora o para lo que pueda pasar, porque al final ese trabajo es para ti, ¿no? No lo haces para el club o para la entrenadora o sí, para el equipo también, pero lo haces para ti, ¿no? Porque al final, ostras, te estás disciplinado y estás construyendo un sacrificio o una disciplina, una confianza contigo mismo, con nadie más, ¿no? Porque al final los frutos los vas a ver tú, sea esta temporada, la siguiente o los vas a ver de otra forma, ¿sabes? No lo sé. La verdad, Monse, me está encantando esta parte que estás diciendo y es un mensaje que suscribimos nosotros, psicólogos del deporte online, lo firmaríamos y ojalá, ¿no? que todos los entrenadores y los gestores de personas, ¿no? Porque al final puedan ser conscientes de ello. Es un mensaje, vamos, fenomenal. De hecho, tiene esta parte como educativa, ¿no? De, ostras, vamos, pedagógico, ¿no? De cómo podemos tratar mejor al otro y luego ya tratándolo bien, encima te vas a ver, después tendrás el rendimiento, ¿no? A veces buscamos el camino inverso. Ahora estaba pensando, Monse, tú tienes la idea de... Antes hablábamos, ¿no? Que, bueno, que profesionalmente no estás muy decidido lo que quieres hacer y que por edad obviamente es lo normal.
¿Tú te ves entrenando, aunque no sea, digamos, pues, en un alto rendimiento, sino para transmitir estas vivencias, estas competencias que has ido adquiriendo a lo largo del año, pues, no sé, en escuelas, iniciación deportiva, en lo que sería la base? Sí. Pues mira, pensaba que no y justo este año pues me picó un poco la curiosidad Mm, y empecé a entrenar a un grupo de niñas de 10, 11 años, o sea, que juegan media pista 3x3, que eso mm. es un mini o pre-mini, creo. Y la verdad que me lo he pasado súper bien, me ha llenado muchísimo. Eh, las quiero con locura, o sea, mira que empecé un poco tarde porque empecé en octubre, noviembre, pero no sé, ha sido una parte que me ha llenado muchísimo. Lo he cogido con muchísima ilusión. Me costaba ir a entrenar, pues decir, ostras, es que todo el día llevo todo el día entrenando, no sé qué, yendo para aquí para allá, ahora tengo que ir a entrenarlas. Y cuando se terminaba el entreno decía, Buah, es que esto me ha llenado muchísimo, me ha encantado, en plan. Y después ver sus caras, ¿no? O también el, no sé, el corregirlas o el decirle, "Oye, haz esto, ¿no? Haz esto, no sé, y también impactarles un poco en la actitud, ¿no? Y en su pensamiento de, ostras, es que he fallado en la canasta. Y decir, no, pero a ver, ha sido una buena decisión, lo hemos podido hacer mejor, no sé. Eso me ha gustado mucho, sí. No sé, ahora me pica el gusanillo y digo, ostras, pues a lo mejor es algo que tengo que investigar, no lo sé, pero bueno. Se ha abierto una puerta aquí, me parece, Monse. Yo no te lo quiero decir, pero me temo que ahí hay una puerta que hay que, por lo menos, explorarla, me da la sensación. Monse, la verdad que se nos está pasando el rato rapidísimo y se me quedan muchas cosas en el tintero. Eh, Esto en algún momento lo continuaremos, y te lo digo sinceramente porque hay muchas cosas que me gustaría seguir indagando y un poco por tiempo nos pasamos. Para terminar, nos gusta que alguien que te conoce, que te pueda lanzar una pregunta, ¿vale? Es en la sección que llamamos de tú a tú y bueno, escucha su voz y a ver qué te pregunta esta persona. Vale, qué guay. Hola, hola, Montse. Desde Canarias te quería preguntar qué ha sido para ti fuera del baloncesto en este último año, la experiencia que se te quedará como grabada en la mente de la forma más positiva posible. Por la cara que has puesto, Monse, la reconoces, ¿no? A esta compañera. Sí, sí, lo reconozco y encima la pregunta. Ay, lo más positivo. Uf. Yo diría que las personas, ¿no? En particular ella, ¿no? Porque gracias a que, bueno, es Natalia Rodríguez, ¿no? Y gracias a convivir con ella, am, muchas partes muy duras de la temporada se hicieron mucho más fáciles, ¿no? Incluso el día a día, ¿no? Que a veces era, era a veces bastante pesado. Su compañía, ¿no? Su cariño, ¿no? Sus risas, en plan, lo llevamos las dos, yo creo que con las dos hicimos una piña igual y lo pudimos sobrellevar de una forma bastante, bastante guay. Y bueno, pues además, pues que el baloncesto también te acerca a personas y experiencias muy, muy guays, ¿no? Muy, muy importantes, excepcionales. Y yo creo que este año ha sido un año también de eso, de personas bueno, pues que te encuentras por el camino, que te trae el baloncesto y el highlight de este año ha sido eso, ¿no? Las personas, sí. Qué bonito. Bueno, al final, cuando hablamos con deportistas que ya han pasado su carrera deportiva mucho tiempo, el mensaje que nos queda es este siempre, es lo que te llevas son las experiencias y las personas. Luego, nadie se acuerda si yo fui el MVP, si gané más, gané menos. Eso al final a veces queda un poco diluido, ¿no? Lo que os lleváis es esto y es bonito que tú también tengas ya esa conciencia. Bueno, Monse, pues como te decía, por un tema de limitación de tiempo, que pues, si por mí fuera lo alargaremos más, nada, agradecerte mucho que te hayas prestado a charlar con nosotros. Ha sido un placer y ya te digo, hay muchas cosas que me he quedado con ganas de saber más y espero que haya una segunda parte. Espero que hayas estado cómoda, que no te haya incomodado con alguna pregunta o con nada. Qué guay. Vale. Y nada, recordar a la gente que verá este capítulo
que este y otros capítulos se pueden ver en las plataformas principales de vídeo y audio, que todos sabemos cuáles son. Y aparte de eso, pues que tenemos en nuestra página web, psicologosdeldeporteonline.com, que nos pueden hacer llegar su consulta. Y lo dicho, Montse, muchas gracias por todo y ha sido un verdadero placer. Desearte mucha suerte en todo lo que venga, en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Muchas gracias por contar conmigo y el placer ha sido mío. Un abrazo, Montse.